¿Qué es lo que realmente está mal en el mundo? Es una pregunta que la humanidad ha intentado responder señalando gobiernos corruptos, sistemas injustos, ideologías destructivas, guerras, pobreza, violencia y decadencia moral. Y ciertamente vivimos rodeados de males profundos, pero la palabra de Dios nos obliga a mirar en una dirección mucho más incómoda. Antes de señalar lo que sucede afuera, debemos reconocer lo que habita dentro de nosotros. A comienzos del siglo pasado, un conocido escritor británico recibió la invitación de responder a esa misma pregunta: ¿qué está mal en el mundo? Su respuesta fue sorprendentemente breve: yo no culpó primero a la sociedad, a los gobernantes ni a sus adversarios. Reconoció que el problema del mundo también estaba presente en su propio corazón. Esa honestidad es poco común. Podemos admitir que no somos perfectos, pero nos cuesta aceptar la gravedad de nuestro pecado delante de un Dios santo. Preferimos pensar que somos personas esencialmente buenas que ocasionalmente cometen errores. Sin embargo, el diagnóstico bíblico es mucho más profundo. Por naturaleza somos pecadores que necesitan desesperadamente la gracia de Dios. Escuchemos la advertencia del apóstol Pablo en Romanos 2. 5 hasta 11. Allí habla del corazón obstinado que se niega a arrepentirse y que en consecuencia acumula ira para el día en que se manifestará el justo juicio de Dios. Pablo declara que Dios dará a cada persona conforme a sus obras. A quienes perseveran en hacer el bien, buscando la gloria, la honra y la inmortalidad que proceden de Dios, les espera la vida eterna. Pero sobre quienes rechazan la verdad y se entregan a la injusticia vendrán ira, indignación, tribulación y angustia. Y el apóstol concluye recordándonos que delante de Dios no existe favoritismo. No podemos comprender la buena noticia del Evangelio mientras nos neguemos a escuchar la mala noticia acerca de nuestra condición. Romanos anuncia que Dios justifica gratuitamente a pecadores culpables mediante la fe en Jesucristo. Pero ¿por qué necesitamos ser justificados? Porque no somos víctimas inocentes esperando solamente un poco de ayuda. Somos culpables delante del juez de toda la tierra. Pablo ya había mostrado en el primer capítulo de Romanos la corrupción del mundo pagano, hombres y mujeres que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y se entregaron a pasiones desordenadas. Sin embargo, al comenzar el capítulo 2, dirige su mirada hacia otra clase de persona, el moralista religioso que contempla los pecados ajenos y se considera superior. Es fácil condenar la maldad que nos resulta escandalosa. Es fácil hablar con indignación de la inmoralidad de esta generación. Pero mientras juzgamos a los demás, ¿qué sucede en nuestro propio corazón? Tal vez no hemos cometido públicamente los mismos actos, pero hemos alimentado orgullo, envidia, amargura, codicia, hipocresía o deseos impuros. Podemos mantener una fachada respetable mientras escondemos una vida interior que no resistiría la luz de la presencia divina. Imaginemos que cada persona llevara consigo una grabadora invisible que registrara todas las normas que exige a los demás. Cada crítica, cada juicio y cada declaración sobre cómo deberían comportarse otras personas quedaría almacenada. En el día final, bastaría reproducir nuestras propias palabras para demostrar que conocíamos principios que nosotros mismos no obedecimos. ¿Nunca has exigido paciencia mientras tratabas con dureza a tu familia? ¿Nunca has condenado la mentira mientras ocultabas convenientemente la verdad? ¿Nunca has criticado el egoísmo de otro mientras protegías celosamente tu tiempo, comodidad y recursos? ¿Nunca has pedido misericordia para tus faltas mientras negabas perdón a quien pecó contra ti? Nuestra propia conciencia testifica que no alcanzamos siquiera el estándar que imponemos a los demás. ¿Qué sucederá entonces cuando seamos medidos no por nuestras opiniones cambiantes, sino por la justicia perfecta de Dios? La historia humana no terminará simplemente con el agotamiento del universo, el olvido de las generaciones o la desaparición de las civilizaciones. Terminará ante un tribunal
Hebreos nos recuerda que ninguna criatura está escondida delante de Dios. Todo se encuentra descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Romanos 2 añade que Dios juzgará incluso los secretos humanos por medio de Jesucristo. Dios no conoce solamente lo que hiciste, también conoce por qué lo hiciste. Él ve la ambición oculta detrás de una acción generosa, el deseo de reconocimiento escondido detrás del servicio religioso y el resentimiento silencioso detrás de una sonrisa cortés. Conoce los pensamientos que jamás expresaste y las intenciones que aprendiste a ocultar de quienes te rodean. Puedes engañar a una congregación. Puedes convencer a tu familia de que todo está bien. Incluso puedes acostumbrarte tanto a tu propia apariencia religiosa que termines engañándote a ti mismo, pero nadie engaña a Dios. Delante de Él nuestra vida es un libro completamente abierto. Esto no debe llevar al creyente quebrantado a la desesperación, sino a buscar refugio en Cristo. Si al escuchar estas palabras reconoces tu debilidad y lamentas tu pecado, no huyas del Salvador. La misma escritura que descubre nuestra culpa anuncia que la sangre de Jesús limpia a quienes vienen a Él en arrepentimiento y fe. No hay esperanza en esconderse, pero hay esperanza abundante en confesar y acudir al único abogado capaz de representarnos delante del Padre. No confundamos la gracia con indiferencia moral. La gracia no enseña que el pecado carece de importancia, enseña que nuestro pecado fue tan grave que el Hijo de Dios tuvo que cargarlo en la cruz. Tampoco pensemos que pertenecer a una iglesia, haber nacido en una familia cristiana o conocer correctamente ciertas doctrinas puede sustituir una relación verdadera con Cristo. Los privilegios espirituales son bendiciones inmensas, pero también aumentan nuestra responsabilidad. El juicio anunciado en Romanos será universal. Pablo dice que Dios dará a cada uno conforme a sus obras y que habrá angustia para todo ser humano que practica el mal. No importa la nacionalidad, el nivel educativo, la posición social, ni la reputación religiosa. Los grandes y los pequeños, los conocidos y los ignorados, los ricos y los pobres estarán delante del mismo trono. Hay reuniones humanas a las que no podemos asistir y compromisos que las circunstancias pueden cancelar, pero existe una cita de la cual nadie quedará ausente. Los muertos serán levantados y los vivos comparecerán. Cada persona dará cuenta de sí misma ante Dios. En ese momento tus padres creyentes no podrán responder por ti. Tu cónyuge no podrá ofrecerte su fe. Ningún pastor podrá colocarse a tu lado para cubrir tu culpa. Solamente estará seguro quien haya encontrado en Jesucristo un Salvador, una justicia perfecta y un abogado suficiente. Pero la universalidad de aquel juicio es apenas el comienzo de la advertencia de Pablo, porque el tribunal de Dios no solo reunirá a todos los seres humanos, también revelará una justicia completamente imparcial, delante de la cual desaparecerán todos los privilegios y todas las apariencias. En aquel tribunal no habrá acepción de personas. Esta afirmación de Romanos 2:11 destruye toda esperanza apoyada en privilegios humanos. Dios no será impresionado por apellidos, títulos, posiciones, tradiciones religiosas ni reconocimiento social. Él no modifica su justicia según la influencia del acusado. No recibe sobornos, no se deja manipular por emociones y no comete errores al examinar las pruebas. Su conocimiento es perfecto y su veredicto será absolutamente justo. Los judíos a quienes Pablo dirigía estas palabras poseían enormes privilegios espirituales. Habían recibido la ley, los pactos, las promesas y el testimonio de los profetas. De su pueblo, según la carne, vendría el Mesías. Muchos podían pensar que ser descendientes de Abraham los protegía automáticamente de la condenación. Tal vez reconocían que las naciones paganas merecían el juicio, pero suponían que ellos ocupaban una categoría diferente. Pablo desmantela esa falsa seguridad. El privilegio espiritual no elimina la responsabilidad, la aumenta.
En Romanos 1:16 afirmó que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. La buena noticia fue anunciada primero a quienes habían recibido las promesas. Pero ahora en Romanos 2 aparece la otra cara de ese privilegio. La responsabilidad también alcanza primero a quienes recibieron más luz. Como enseñó el Señor Jesús, a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Escuchar la verdad es una misericordia inmensa, pero rechazar repetidamente esa verdad endurece el corazón. Cada sermón escuchado, cada pasaje leído y cada exhortación recibida constituye una oportunidad para arrepentirse. Si esa oportunidad es despreciada, el privilegio que debía conducirnos a Cristo se convierte en testigo contra nosotros. Esta advertencia no pertenece solamente al pueblo judío del primer siglo. Se dirige también al joven que creció en un hogar cristiano, al adulto que conoce el lenguaje de la iglesia, al miembro que puede explicar el evangelio, al estudiante que aprendió desde niño las historias bíblicas y al ministro que sirve públicamente mientras su corazón permanece lejos de Dios. No confundas familiaridad con conversión. Puedes saber cuándo decir amén, cantar himnos correctos y defender doctrinas verdaderas sin haber entregado tu vida a Cristo. Puedes conocer la respuesta a muchas preguntas bíblicas y todavía resistirte a la pregunta fundamental: ¿has reconocido tu culpa y descansado personalmente en la justicia del Salvador? Tus padres pueden haberte enseñado la verdad, pero no pueden arrepentirse por ti. Una congregación fiel puede rodearte de medios de gracia, pero no puede producir por sí misma un corazón nuevo. El bautismo, la membresía y el servicio cristiano son bendiciones cuando expresan una fe verdadera. Se convierten en refugios engañosos cuando los utilizamos para evitar un encuentro real con Cristo. Muchos piensan que recibir más conocimiento religioso siempre los coloca en una posición más segura. La Escritura enseña que la luz recibida exige una respuesta. Si un médico te advierte claramente de una enfermedad mortal y además pone el tratamiento en tus manos, ya no puedes alegar ignorancia. De manera semejante, cuando el Evangelio presenta a Cristo como el único refugio para pecadores, la indiferencia deja de ser neutral. Rechazar al Salvador es permanecer deliberadamente bajo condenación. Esto no significa que todos recibirán exactamente el mismo grado de castigo. La justicia divina toma en cuenta la luz, las oportunidades y la responsabilidad de cada persona. Pero nadie será condenado injustamente. El que nunca escuchó un sermón no será juzgado por haber rechazado palabras que jamás oyó. Será juzgado por sus pecados contra la verdad que Dios manifestó en la creación y en la conciencia. Quien escuchó el evangelio durante años y lo despreció responderá por una luz mucho mayor. Por eso, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no conviertas la paciencia del Señor en una excusa para postergar el arrepentimiento. El hecho de que el juicio todavía no haya llegado no significa que nunca llegará. Romanos 2 enseña que el corazón no arrepentido acumula ira. Día tras día, el pecador añade culpa mientras interpreta el silencio temporal de Dios como aprobación. En esta vida, las diferencias entre las personas parecen enormes. Algunos poseen riqueza, autoridad y fama. Otros pasan sus días sin que el mundo conozca siquiera sus nombres. Hay quienes pueden contratar abogados poderosos, influir en instituciones y construir cuidadosamente una reputación pública. También existen personas débiles a quienes nadie escucha y víctimas cuya causa parece haber sido olvidada. Pero esas diferencias desaparecerán ante el gran trono blanco descrito en Apocalipsis 20. Juan contempla a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Los libros son abiertos y cada uno es juzgado según lo que allí está registrado. El gobernante y el ciudadano, el rico y el pobre, el famoso y el desconocido,
comparecen en la misma condición, criaturas responsables delante de su Creador. Aquel tribunal será el gran nivelador de la humanidad. Ningún poderoso podrá intimidar al juez. Ningún desconocido será pasado por alto. Ninguna víctima será olvidada y ningún crimen escondido permanecerá sin respuesta. Muchas injusticias parecen triunfar ahora, pero no tendrán la última palabra. El Dios que ve en secreto traerá a la luz aquello que los hombres enterraron, negaron o encubrieron. Esta verdad ofrece consuelo al creyente que ha sufrido injustamente. Tal vez nunca reciba reparación completa en este mundo. Quizá quienes te dañaron jamás reconozcan lo que hicieron, pero el Señor conoce cada lágrima, cada herida y cada acto de fidelidad realizado en medio del dolor. Puede renunciar a la venganza personal porque el juez de toda la tierra hará lo correcto. Al mismo tiempo, esta doctrina confronta al pecador que supone que su maldad permanecerá oculta. El paso de los años no borra la culpa. La ausencia de consecuencias inmediatas no convierte el pecado en inocencia. Dios no ha olvidado. Cada vida será examinada con una precisión que ningún tribunal humano podría alcanzar. Y aquí llegamos a una afirmación que puede desconcertarnos. Tanto Romanos 2 como Apocalipsis 20 enseñan que las personas serán juzgadas conforme a sus obras. Pero el mismo Pablo insiste en que nadie puede ser justificado por las obras de la ley y que la salvación se recibe únicamente por la fe. ¿Se contradice entonces el apóstol? ¿Enseña primero salvación por gracia y después introduce una salvación por méritos? La respuesta es decisiva, porque de ella depende que entendamos correctamente tanto el evangelio como el juicio venidero. No existe contradicción en la palabra de Dios. Pablo no enseña dos caminos de salvación, uno por la fe y otro por las obras. Desde el comienzo de Romanos ha establecido que el pecador es declarado justo únicamente por medio de la fe. Como afirma Romanos 3:20, nadie será justificado delante de Dios por cumplir las obras de la ley. La ley puede revelar nuestra culpa, pero no puede limpiarnos. Puede señalar la enfermedad, pero no puede producir la cura. Justificar significa que Dios declara justo al pecador que confía en Jesucristo. No significa que Dios finja que el pecado nunca existió, ni que rebaje el estándar de su justicia. Significa que Cristo ocupó el lugar del culpable, llevó en la cruz la condenación que éste merecía y le concede su justicia perfecta. El creyente es aceptado no por lo que logró, sino por lo que Cristo consumó. Por eso la jactancia queda excluida. Nadie llegará al reino de Dios diciendo, estoy aquí porque fui más disciplinado, más religioso o más generoso que otros. Toda boca será cerrada. Los redimidos confesarán que fueron salvados por gracia mediante la fe y que incluso esa fe fue un don misericordioso de Dios. Entonces, ¿por qué Romanos 2 afirma que el juicio será conforme a las obras? Porque las obras no constituyen la raíz de nuestra justificación, pero sí manifiestan el fruto de una fe verdadera. No compran la salvación, evidencian que la salvación ha transformado la vida. No son el fundamento sobre el cual Dios nos acepta, son la consecuencia visible de haber sido unidos a Cristo. Podemos expresarlo de esta manera. Somos justificados por la fe sola, pero la fe que justifica nunca permanece sola. Donde el Espíritu Santo ha dado vida a un pecador, comienza necesariamente una obra de transformación. Esa transformación no es instantáneamente perfecta, pero es real. Aparece un nuevo amor por Dios, un dolor sincero por el pecado y un deseo creciente de obedecer la palabra. Muchos piensan que la gracia significa que la conducta deja de importar, pero una gracia que perdona sin transformar no es la gracia descrita en el Nuevo Testamento. Cristo no solo libera a su pueblo de la culpa del pecado, también lo rescata de su dominio.
El mismo Salvador que declara justo al creyente envía su espíritu para conformarlo progresivamente a su imagen. Otros creen que hablar de buenas obras necesariamente destruye el evangelio. Eso solo sería cierto si presentáramos esas obras como el precio de la aceptación divina. Sin embargo, la Escritura habla de ellas como fruto de una salvación recibida gratuitamente. El árbol no vive porque produce fruto porque está vivo. De igual manera, el creyente no obtiene vida eterna por obedecer, comienza a obedecer porque la vida de Cristo ha sido implantada en él. En Mateo 25, el Señor Jesús describe el juicio separando a las ovejas de los cabritos. A unos les recuerda que dieron alimento al hambriento, recibieron al extranjero, vistieron al necesitado y visitaron al enfermo. Estas acciones no compraron el reino. Cristo declara que ese reino había sido preparado para ellos desde antes. Sus obras revelaron que pertenecían al rey porque su fe se expresó en amor hacia quienes él llama sus hermanos. Las obras funcionarán como evidencia pública de una realidad espiritual. En un tribunal humano, las palabras de un acusado deben compararse con las pruebas. De la misma forma, en el juicio final no bastará con decir, yo era cristiano. La profesión de fe será examinada a la luz de la vida, no porque la obediencia haya sido impecable, sino porque una fe genuina necesariamente deja huellas. Jesús advirtió en Mateo 7 que muchos le dirán, Señor, Señor, incluso mencionarán actividades religiosas extraordinarias realizadas en su nombre. Sin embargo, escucharán una respuesta terrible, nunca los conocí. No le faltaban palabras religiosas, experiencias impresionantes ni ministerios visibles. Le faltaba una relación salvadora con Cristo y su práctica persistente de maldad demostraba la falsedad de su profesión. Esto debe producir un santo temor en la iglesia. La actividad ministerial no sustituye la santidad. El conocimiento teológico no reemplaza el arrepentimiento. Una plataforma pública no garantiza que el corazón sea conocido por Cristo. Es posible hablar del evangelio mientras secretamente amamos el pecado que ese evangelio condena, pero esta verdad no debe ser utilizada para aplastar al creyente sensible que lucha con sus debilidades. El texto no enseña salvación por perfección moral. Si ese fuera el estándar, nadie podría permanecer en pie. El cristiano verdadero todavía tropieza, llora y necesita confesar sus pecados. La diferencia no está en que jamás caiga, sino en que ya no puede vivir en paz abrazado a su rebelión. Cuando cae, el Espíritu lo confronta y lo conduce nuevamente a Cristo. Pregúntate, entonces, ¿hay en ti una lucha real contra el pecado o únicamente un esfuerzo por ocultarlo? ¿Te entristece haber ofendido a Dios o solo lamentas las consecuencias? ¿Buscas obedecer cuando nadie te observa? ¿Existe un deseo sincero de agradar al Señor aunque todavía reconozcas mucha debilidad? Santiago desafía al que presume de una fe sin fruto. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No está enseñando que las obras añadan algo a la suficiencia de Cristo. Está diciendo que una fe completamente invisible, estéril y desobediente no puede verificarse como verdadera. Pablo también afirma que la fe actúa por medio del amor. Jesús lo expresó con una imagen sencilla. El árbol se conoce por sus frutos. Un árbol bueno puede atravesar temporadas difíciles y algunas de sus ramas pueden debilitarse, pero su naturaleza termina manifestándose. Del mismo modo, una vida regenerada revela gradualmente la obra del Espíritu mediante amor, servicio, humildad, dominio propio y perseverancia. En el día final, Dios no necesitará descubrir nada que ahora ignore. Él ya conoce perfectamente quiénes son suyos. El juicio por obra servirá para manifestar públicamente la justicia de su veredicto. Las obras de los redimidos evidenciarán el poder transformador de la gracia. Las obras de los incrédulos revelarán que su corazón nunca se rindió a Cristo.
Cada pensamiento oculto, cada motivo y cada acción será contemplado desde una perspectiva perfecta. Y cuando Dios examine la totalidad de nuestra vida, quedará claro si nuestras obras nacieron de una fe viva o de un corazón que continuó gobernado por el yo. Precisamente allí aparece el contraste central de Romanos 2. Dos formas de vivir, dos clases de fruto y dos destinos eternamente distintos. Romanos 2 presenta dos caminos que avanzan en direcciones opuestas. No son dos métodos para ganar la salvación, sino dos formas de vida que revelan quién gobierna el corazón. Pablo describe primero a quienes perseveran en hacer el bien y buscan gloria, honra e inmortalidad. Luego presenta a quienes rechazan la verdad, obedecen a la injusticia y viven impulsados por una ambición egoísta. La palabra decisiva es perseverancia. Pablo no habla de una acción generosa aislada ni de una temporada pasajera de entusiasmo religioso. Cualquiera puede emocionarse durante un sermón, servir mientras recibe reconocimiento o mostrar bondad cuando hacerlo no cuesta nada. La evidencia de una vida transformada aparece en la continuidad. Seguir obedeciendo cuando nadie aplaude, continuar sirviendo cuando surge el cansancio y permanecer fiel cuando hacerlo implica sacrificio. El creyente verdadero no persevera perfectamente, pero sí persevera realmente. Puede tropezar, atravesar sequedad espiritual y experimentar dolorosas luchas contra el pecado. Sin embargo, no abandona definitivamente a Cristo. Cuando cae, vuelve al Salvador. Cuando se debilita, clama por ayuda. Cuando su conciencia es herida por la palabra, no puede descansar hasta buscar perdón. Muchos confunden la perseverancia con la fuerza natural de una personalidad disciplinada, pero la perseverancia cristiana es obra de la gracia. Dios guarda a sus hijos y al mismo tiempo los llama a velar, orar, obedecer y luchar. La soberanía divina no produce pasividad. El mismo Señor que promete completar su obra nos manda a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Y qué buscan quienes perseveran? Pablo responde: gloria, honra e inmortalidad. Esto puede parecer extraño. ¿No debería el cristiano buscar únicamente la gloria de Dios? Ciertamente. Pero buscar la recompensa que Dios promete no compite con su gloria cuando esa recompensa procede de Él y finalmente vuelve a Él. El creyente no persigue la admiración del mundo. No necesita construir un monumento a su nombre ni convertir cada acto de servicio en una exhibición pública. Busca escuchar la aprobación de su Señor. Anhela que al final de la carrera Cristo diga: bien, siervo bueno y fiel. Esa honra no alimentará el orgullo humano, mostrará lo que la gracia divina pudo realizar en una criatura débil. Jesús afirmó que incluso un vaso de agua ofrecido por amor a Él no perderá su recompensa. Ninguna obra sincera es demasiado pequeña para los ojos de Dios. Tal vez nunca predicaste ante una multitud, pero consolaste a una persona quebrantada. Quizá tu nombre nunca apareció en una plataforma, pero cuidaste con paciencia a un familiar enfermo. Tal vez nadie observó tu sacrificio, pero renunciaste a tu comodidad para servir a la iglesia, sostener una misión o alimentar a alguien necesitado. El mundo suele valorar lo visible, lo espectacular y lo que produce influencia. Dios mira la fidelidad. Él ve la oración que nadie escuchó, la ofrenda entregada sin publicidad, la tentación resistida en secreto y la palabra de verdad pronunciada con amor. En el día final, muchas obras admiradas por los hombres serán expuestas como vacías, mientras actos aparentemente insignificantes brillarán porque fueron realizados para Cristo. Esto confronta nuestras motivaciones. ¿Harías el mismo bien si nadie supiera que fuiste tú? ¿Seguirías sirviendo si otro recibiera el reconocimiento? ¿Darías con la misma generosidad si tu nombre no fuera mencionado? La buena obra no se define solamente por su apariencia externa. Dios pesa el corazón.
Una persona puede ayudar al necesitado para construir una reputación. Puede participar en el ministerio para sentirse superior. Puede predicar con precisión y, sin embargo, amar más el aplauso que a las almas. El acto exterior puede parecer hermoso mientras la raíz permanece contaminada por el ego. Pero tampoco debemos paralizarnos examinando obsesivamente cada emoción. Ningún creyente posee motivaciones absolutamente puras. El pecado todavía intenta mezclarse con nuestro servicio. La respuesta no es dejar de obedecer hasta alcanzar una perfección imposible, sino llevar incluso nuestras motivaciones a Cristo, pedir que las purifique y continuar sirviendo en dependencia del Espíritu. Dios recibe las obras de sus hijos, no porque sean impecables, sino porque ellos están unidos a su Hijo perfecto. Cristo cubre nuestras deficiencias y el Espíritu produce en nosotros aquello que agrada al Padre. Por eso el creyente puede servir con humildad y confianza. Humildad, porque todo poder procede de Dios. Confianza, porque el Padre se complace en la obediencia sincera de sus hijos. La gloria prometida incluye la transformación final del creyente. Cuando Cristo se manifieste, su pueblo será glorificado con él. La debilidad dará lugar a la incorrupción. La vergüenza será reemplazada por honra. El cuerpo sujeto a la muerte será revestido de inmortalidad. Los sufrimientos presentes no pueden compararse con esa gloria futura, como enseña Pablo en Romanos 8. Esa esperanza cambia nuestra manera de vivir ahora. Si la gloria venidera es real, entonces el servicio oculto no es desperdicio. Si la resurrección es cierta, perder ventajas temporales por obedecer a Cristo no es una derrota. Si la recompensa eterna viene del Señor, ya no necesitamos mendigar la aprobación de una generación que pronto desaparecerá. ¿Para qué estás usando tus fuerzas, tu tiempo, tu hogar, tus recursos y tus dones? Todo lo que posees te ha sido confiado por un tiempo limitado. Llegará el día en que el Señor preguntará qué hiciste con aquello que puso en tus manos. No respondas a esta pregunta prometiendo en tus propias fuerzas convertirte en una persona mejor. Eso solo produciría orgullo o frustración. Antes debemos comprender de dónde provienen las obras que Dios recompensa. Porque la gracia no solamente nos perdona al comienzo del camino, también sostiene cada paso de obediencia hasta el final. Efesios 2 responde con precisión. Somos salvados por gracia mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero Pablo no termina allí. Inmediatamente añade que somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que caminemos en ellas. El orden es indispensable. No hacemos buenas obras para convertirnos en nuevas criaturas. Hacemos buenas obras porque Dios nos hizo nuevas criaturas en Cristo. La obediencia no produce nuestra unión con el Salvador. Fluye de esa unión. Cambiar el orden destruye el evangelio. Si colocamos las obras antes de la gracia, obtenemos religión orgullosa. Si eliminamos las obras después de la gracia, obtenemos una profesión vacía. El mismo Dios que diseña las buenas obras proporciona la fuerza para realizarlas. Por eso el creyente no debe elegir entre depender de Dios y esforzarse. Depende precisamente para poder esforzarse. Ora porque reconoce su debilidad. Obedece porque confía en el poder del Espíritu. La gracia no lo vuelve inactivo. Lo libera del intento inútil de comprar el favor divino y lo capacita para servir desde una aceptación ya recibida. Existe una diferencia enorme entre obedecer como esclavo aterrorizado y obedecer como hijo amado. El esclavo piensa, debo hacer esto para evitar el rechazo. El hijo responde, he sido recibido por causa de Cristo, ahora deseo agradar a mi Padre. Uno sirve buscando ganar un lugar en la casa, el otro sirve porque ya pertenece a ella. Tal vez alguien escuche esta enseñanza y piense, mis obras son demasiado imperfectas, mi servicio está mezclado con debilidad,
Mis oraciones se distraen, mi amor es inconstante y mi obediencia siempre queda corta. Eso es verdad para todos nosotros. Ninguna obra del creyente soportaría por sí sola el examen de la santidad absoluta de Dios. Sin embargo, el Padre recibe nuestro servicio por medio de Cristo. Imagina a un niño que entrega a su madre un dibujo sencillo. Las líneas no son perfectas, los colores se salen del borde y las palabras contienen errores. Pero la madre no lo compara con una obra maestra y lo rechaza. Reconoce en ese pequeño regalo el afecto de su hijo y lo recibe con alegría. De manera infinitamente más profunda, Dios recibe la obediencia sincera de sus hijos porque están cubiertos por la perfección del Salvador. La sangre de Cristo no convierte el pecado en algo aceptable, limpia al pecador y hace agradable su servicio delante del Padre. No presentamos nuestras obras como méritos independientes, sino como frutos nacidos de nuestra comunión con Jesús. Esto impide dos errores. Primero, el orgullo. Si cualquier bien en nosotros procede de la gracia, no podemos mirar con superioridad a los demás. ¿Qué poseemos que no hayamos recibido? La capacidad, la oportunidad, el deseo y la fuerza para obedecer vienen de Dios. Incluso las obras que recibirán recompensa fueron preparadas por Él. Segundo, evita la desesperación. Cuando descubrimos fallas en nuestro servicio, no tenemos que abandonar la carrera. Confesamos el pecado, corregimos lo necesario y volvemos a depender del Espíritu. Cristo no desecha al creyente débil que acude arrepentido. Él intercede como nuestro gran sumo sacerdote y sostiene a quienes vienen a Dios por medio de Él. ¿Significa esto que podemos servir de manera descuidada? De ninguna manera. Precisamente porque hemos sido comprados a tan alto precio, deseamos ofrecer lo mejor al Señor. La gracia que consuela también disciplina. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a vivir con dominio propio, justicia y devoción mientras esperamos la venida de Cristo. El creyente anhela escuchar: bien, siervo bueno y fiel, pero sabe que si recibe una corona, solo podrá colocarla a los pies de Jesús. Si llega al cielo, será por Cristo. Si perseveró, fue porque Cristo lo guardó. Si produjo fruto, fue porque la vida de Cristo actuó en él. Toda recompensa recibida terminará magnificando al Redentor. Por eso buscar la recompensa celestial no es una forma refinada de egoísmo cuando el corazón desea que Dios sea glorificado. La recompensa mostrará cuánto pudo hacer la gracia con una vida ordinaria entregada a su voluntad. El creyente no quiere ser admirado independientemente de Cristo. Quiere reflejar con mayor claridad la belleza de Cristo. Esta verdad debe transformar nuestra administración del tiempo. Las horas desperdiciadas no regresan. Las oportunidades de servir a ciertas personas pueden cerrarse. Los hijos crecen, las fuerzas disminuyen y las puertas ministeriales cambian. No poseemos una cantidad ilimitada de días. Cada mañana llega como una mayordomía confiada por Dios. ¿A quién puedes servir hoy? ¿Qué pecado debes confesar? ¿Qué responsabilidad has postergado? ¿Qué persona necesita escuchar el evangelio de tus labios? ¿Qué recurso estás reteniendo por temor o comodidad? No esperes una ocasión espectacular. La fidelidad suele construirse mediante pequeñas obediencias repetidas durante muchos años. Pero Romanos 2 no solo muestra la vida producida por la gracia, también revela su contrario. Pablo habla de personas dominadas por la ambición egoísta, resistentes a la verdad y obedientes a la injusticia. No carecen de un Señor, están sometidas al yo. Ahí se encuentra la verdadera división de la humanidad. Unos viven para la gloria que procede de Dios, otros organizan su existencia alrededor de su propia exaltación. Y aunque ambos caminos puedan parecer semejantes externamente durante un tiempo, sus frutos y sus destinos serán radicalmente distintos. La ambición egoísta es más que el deseo de progresar o realizar un trabajo con excelencia. Pablo describe un corazón que se coloca a sí mismo en el centro de toda decisión.
Dios, la familia, la iglesia y el prójimo son evaluados según una sola pregunta: ¿qué beneficio obtengo yo? Ese corazón puede adoptar muchas apariencias. Puede ser abiertamente inmoral o cuidadosamente religioso. Puede buscar placer, dinero y poder, pero también puede utilizar el ministerio para construir prestigio. La ambición egoísta no siempre abandona la iglesia. A veces sube al púlpito, sirve en un comité o practica generosidad mientras exige que todos lo sepan. Pablo añade que estas personas no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Esto revela que la incredulidad no es solamente una dificultad intelectual. El pecador rechaza la verdad porque ésta amenaza su autonomía. No quiere que Dios gobierne sus deseos, cuestione sus prioridades, ni determine lo que es bueno. Prefiere una mentira cómoda antes que una verdad que exija arrepentimiento. Muchos dicen: creería si tuviera más pruebas. Sin embargo, Romanos muestra que el problema más profundo está en la voluntad. La verdad de Dios no solamente debe ser comprendida, debe ser recibida con humildad. Y cuando el corazón ama su pecado, encuentra argumentos para resistir aquello que su conciencia ya reconoce. La injusticia también exige obediencia. El pecado promete libertad, pero termina gobernando a quien lo practica. Lo que comienza como una elección se convierte en hábito. El hábito forma cadenas y las cadenas terminan pareciendo identidad. El hombre que rechazó servir a Dios descubre que ahora sirve a su orgullo, su codicia, sus apetitos o la aprobación de otros. Jesús mostró el fruto de esa vida en Mateo 25. Los condenados no fueron acusados solamente por actos violentos o escándalos públicos, sino también por el bien que se negaron a hacer. Cristo tuvo hambre y no le dieron alimento. Estuvo necesitado y no lo socorrieron. Enfermo y no lo visitaron. Estaban demasiado ocupados viviendo para sí mismos. El pecado no consiste únicamente en hacer lo prohibido. También aparece cuando ignoramos lo que Dios manda. Podemos conservar una imagen respetable mientras desperdiciamos tiempo, retenemos recursos, evitamos responsabilidades y cerramos el corazón ante el sufrimiento. La omisión puede parecer silenciosa, pero también será llevada a juicio. Pregúntate con seriedad: ¿hay espacio real en tu vida para servir a otros o todo gira alrededor de tus planes? ¿Tienes tiempo para entretenimiento, compras y ambiciones personales, pero nunca para acompañar al afligido, discipular a un joven o anunciar el evangelio? ¿Usas tus recursos como mayordomo de Dios o como dueño absoluto? Incluso la ayuda al necesitado puede ser corrompida por el ego. Algunos sirven solo cuando existe una cámara cerca. Dan para ser reconocidos. Se acercan al débil para mejorar su reputación y convierten el dolor ajeno en una plataforma personal. La acción parece misericordiosa, pero el corazón continúa adorándose a sí mismo. Cristo, en cambio, eligió el lugar del siervo. El Rey eterno no vino para ser servido, sino para servir y entregar su vida en rescate por muchos. Lavó los pies de sus discípulos, recibió a los despreciados y cargó en la cruz con la vergüenza de pecadores. La gracia une al creyente con ese Salvador y comienza a reproducir en él la misma disposición. Por eso Romanos 2 no está contrastando simplemente a personas amables con personas desagradables. Está mostrando dos gobiernos espirituales. Unos siguen bajo el dominio del yo, otros han sido trasladados al reino del Hijo y aprenden a vivir para su gloria. Ambos pueden luchar, pero no sirven al mismo Señor. También se dirigen a destinos opuestos. Para quienes perseveran en el bien, Pablo anuncia gloria, honra y paz. Esa paz no es una versión mejorada de la comodidad terrenal. Es comunión plena con Dios, sin culpa, distancia ni temor. Es ver a Cristo, habitar en su presencia y disfrutar para siempre de aquello para lo cual fuimos creados. Imagina una existencia sin la seducción del pecado. Nunca más una conciencia acusadora, una palabra de la cual arrepentirse o una relación destruida por el egoísmo. Nunca más
enfermedad, envejecimiento, funeral ni despedida. Todo vestigio de corrupción será eliminado y los redimidos reflejarán la belleza de Cristo con cuerpos resucitados. Eso fue comprado en el Calvario. Jesús soportó vergüenza para vestirnos de honra. Entró en las tinieblas del juicio para llevarnos a la gloria. Cargó nuestra enemistad para darnos paz con Dios. La vida eterna no es el salario de nuestras obras, es el don adquirido por la sangre del Cordero. Pero para quienes persisten en rechazar la verdad, Pablo anuncia ira, indignación, tribulación y angustia. Estas palabras no son exageraciones religiosas, expresan la respuesta santa de Dios contra el mal. Si Dios contemplara el abuso, la crueldad y la rebelión con indiferencia, no sería bueno. Su ira es la oposición pura y justa de su santidad contra todo pecado. El infierno no coloca a Satanás en el centro ni le concede un reino independiente. Es el lugar del juicio de Dios sobre el diablo, sus ángeles y quienes murieron sin reconciliarse con él. Aquellos que quisieron excluir a Dios de su existencia cosecharán finalmente una separación irreversible de la fuente de todo bien. Solo existen dos destinos: vida eterna o castigo eterno. La muerte no abre una nueva oportunidad para negociar con Dios. Cuando termine esta vida, nuestra condición quedará fijada. Por eso la palabra eternidad debe pesar sobre nuestra conciencia ahora, mientras todavía resuena la invitación del Evangelio. Pero antes de responder, cada uno debe enfrentar una pregunta que no admite evasivas. ¿Cuál de estos dos estilos de vida revela con mayor honestidad quién gobierna tu corazón? Esta pregunta no se responde con una etiqueta religiosa. No basta decir soy evangélico, fui bautizado o pertenezco a una buena iglesia. Pablo nos obliga a examinar la dirección dominante de nuestra vida. ¿Buscamos la gloria que viene de Dios o vivimos cautivados por la aprobación, la comodidad y el beneficio personal? Aquí debemos ser precisos para no herir innecesariamente al creyente débil ni ofrecer falsa seguridad al hipócrita. El cristiano verdadero todavía lucha con el egoísmo. A veces desea reconocimiento, protege su comodidad y responde con orgullo. El pecado permanece en él, pero ya no reina legítimamente sobre él. La evidencia no es ausencia de lucha, sino presencia de combate. ¿Qué haces cuando el Espíritu, por medio de la palabra, expone tu pecado, lo justificas, lo ocultas y culpas a otros? ¿O lo confiesas, buscas perdón y vuelves a Cristo pidiendo fuerza para cambiar? Hay una diferencia entre caer en el pecado y establecerse en él. El creyente puede caer dolorosamente, pero no puede convertir la rebelión en su hogar permanente. La disciplina del Padre, la voz de la Escritura y la obra interior del Espíritu perturban su falsa paz hasta conducirlo al arrepentimiento. Por eso la pregunta no es, ¿has luchado alguna vez con la ambición egoísta? Todos lo hemos hecho. La pregunta es, ¿esa ambición gobierna tu vida sin resistencia? ¿Es el deseo de exaltarte el combustible que te mueve desde la mañana hasta la noche? ¿Te acercas a Dios solamente cuando esperas obtener algo? ¿Sirves mientras eres celebrado y abandonas cuando nadie reconoce tu esfuerzo? También debemos preguntar qué produce en ti esta predicación. El hipócrita escucha una advertencia y busca inmediatamente aplicarla a otro. El creyente sincero permite que la luz entre en su propia habitación. No se limita a decir conozco a alguien que necesita oír esto. Inclina su corazón y ora, Señor, examíname. Muéstrame si estoy caminando por un camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tal examen no pretende llevarte a contemplarte sin cesar. La seguridad cristiana no descansa finalmente en la intensidad de tu obediencia, sino en la suficiencia de Cristo. Pero la misma fe que mira hacia Cristo también reconoce el fruto que Él produce. Una mirada va al Salvador, la otra observa humildemente si su gracia está transformando la vida. Si al examinarte ves una lucha sincera, no concluyas que tus debilidades prueban que Cristo te abandonó.
acude nuevamente a Él. Nuestro sumo sacerdote no desprecia a quien llega quebrantado. Él conoce la fragilidad de sus ovejas, intercede por ellas y puede salvar completamente a quienes se acercan a Dios por medio de Él. Pero no utilices esta consolación como permiso para dormir. La gracia sostiene al cansado y despierta al negligente. Si perteneces a Cristo, has sido llamado a correr. Pablo no vivía descansando en logros pasados. En Filipenses 3 confesó que todavía no había alcanzado la meta, pero proseguía hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Esa diligencia no contradice la gracia, demuestra su poder. Pablo se esforzaba porque Cristo ya lo había alcanzado. No corría para convencer al Salvador de recibirlo. Corría porque había sido recibido, perdonado y llamado. La seguridad del amor de Cristo no redujo su esfuerzo. Lo hizo libre para entregarse por completo. Tal vez ahora comprendes que has desperdiciado años. Ves oportunidades perdidas, responsabilidades descuidadas y dones enterrados. El enemigo intentará utilizar esa convicción para inmovilizarte bajo la culpa. Te dirá que ya es demasiado tarde y que nada de lo que hagas podrá cambiar el pasado. No puedes recuperar los años transcurridos, pero no necesitas desperdiciar también el día presente lamentándolos. Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. El arrepentimiento verdadero no permanece acostado mirando sus ruinas, se levanta por la gracia y comienza a obedecer. Empieza con lo que Dios ha colocado delante de ti. Sirve fielmente a tu familia, repara una relación que dañaste, únete al trabajo de una iglesia local. Comparte el evangelio con la persona que el temor te hizo evitar. Visita al enfermo, acompaña al solitario, ayuda al necesitado y utiliza tus capacidades para fortalecer a otros. No esperes sentirte extraordinario. La mayor parte de la vida cristiana está compuesta por obediencias sencillas. Orar cuando estás cansado. Decir la verdad cuando mentir sería más conveniente. Permanecer fiel a tu cónyuge. Enseñar la escritura a tus hijos. Cumplir tu trabajo con integridad. Perdonar cuando el orgullo exige venganza. Haz tesoros en el cielo. No porque puedas comprar la vida eterna, sino porque Cristo ya se convirtió en tu tesoro. Usa el dinero sin permitir que el dinero te posea. Usa tu casa para hospitalidad, tus palabras para edificar y tus dones para servir. Lo que entregas a Cristo no se pierde. Lo que conservas únicamente para ti pronto quedará atrás. Solo tenemos una vida y pasa con rapidez. Las coronas del mundo se marchitan, los aplausos se apagan y los nombres famosos son olvidados. Pero aquello que la gracia produce para la gloria de Cristo permanece. Sin embargo, quizá al examinarte no encuentras una lucha débil, sino un corazón que nunca se ha rendido. En ese caso, el llamado final no puede ser simplemente esfuérzate más. Necesitas algo que ninguna disciplina humana puede fabricar. Un corazón nuevo, una justicia ajena y un Salvador capaz de rescatarte del juicio. No cometas el error de responder a esta advertencia intentando fabricar buenas obras para cubrir una vida sin Cristo. La moralidad externa no puede resucitar un corazón muerto. Ser más disciplinado, generoso o religioso no borra la culpa acumulada ante Dios. Colocar obras delante de la conversión es poner el fruto sobre un árbol que todavía no tiene vida. Tu necesidad principal no es mejorar tu reputación, sino ser reconciliado con Dios. Necesitas que el Espíritu Santo cambie la disposición profunda de tu corazón. Necesitas una justicia que no nace de tus logros y un sacrificio capaz de responder por todos tus pecados. Necesitas a Jesucristo. La ley de Dios muestra lo que deberíamos ser, pero también revela cuánto hemos fallado. Exige amor completo a Dios y amor sincero al prójimo. Bajo esa luz desaparecen nuestras comparaciones favorables. Tal vez no cometiste los pecados de otra persona, pero no amaste al Señor con todo tu ser. No obedeciste con pureza constante. No utilizaste cada pensamiento, palabra y recurso para su gloria. Si Dios juzgara solamente nuestras obras, ninguno podría permanecer en pie.
pero el Evangelio anuncia que el juez descendió para convertirse en el Salvador de pecadores. El Hijo Eterno tomó naturaleza humana, vivió la obediencia que nosotros debíamos ofrecer y fue a la cruz voluntariamente. Allí recibió la condenación de quienes confiarían en Él. En el Calvario la misericordia no canceló la justicia fue satisfecha. Dios no ignoró nuestro pecado, lo puso sobre Cristo. Jesús soportó la ira, la vergüenza y el abandono que nosotros merecíamos. Después resucitó, demostrando que el sacrificio había sido aceptado y que la muerte no pudo retenerlo. Por eso la invitación no es haz suficientes obras y quizá Dios te reciba. La invitación es arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Arrepentirse significa abandonar toda defensa, reconocer que el pecado es rebelión contra Dios y volver el corazón hacia Él. Creer significa descansar enteramente en Cristo, no solo admitir que existió, sino confiar en su persona y obra como única esperanza. No intentes añadir tus méritos a la cruz. Cristo no necesita tu ayuda para completar la redención, su obra es suficiente. Cuando dijo consumado es, no dejó una parte pendiente para que tú la terminaras mediante sacrificios rituales o buenas acciones. El pecador es justificado por gracia mediante la fe. Pero la fe salvadora tampoco utiliza la cruz como permiso para continuar abrazando el pecado. Quien recibe a Cristo como Salvador también se rinde ante Él como Señor. No lo hace perfectamente, pero ya no desea gobernarse de manera independiente. El Espíritu comienza a transformar aquello que antes estaba sometido al yo. Tal vez piensas que has pecado demasiado. Quizá cargas recuerdos que te llenan de vergüenza y temes que Dios jamás pueda recibirte. No midas la capacidad de Cristo por la magnitud de tu culpa. Su sangre limpia todo pecado de quienes acuden a Él. Ninguna oscuridad es más profunda que el poder de su gracia. Tal vez tu dificultad es diferente. Has sido respetable, disciplinado y religioso durante años. Tu peligro no consiste en creer que eres demasiado malo, sino en pensar que eres suficientemente bueno. También debes arrepentirte. La justicia propia puede mantenerte lejos de Cristo con tanta eficacia como una vida escandalosa. El hijo pródigo necesitaba gracia, pero su hermano orgulloso también. Ven sin excusas, ven sin negociar, ven reconociendo que no puedes salvarte. Cristo no rechaza al pecador que se acerca quebrantado. Él es el Rey ante quien comparecerás, pero también es el abogado ofrecido hoy en el Evangelio. Quien está unido a Él no enfrenta el tribunal cubierto por sus propios méritos, sino vestido con la justicia perfecta del Salvador. Romanos 5 declara que justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz no es una emoción frágil, es una nueva posición delante de Dios. El enemigo se convierte en hijo, el culpable es declarado justo, quien estaba lejos recibe acceso a la gracia y desde esa gracia comienza una vida nueva. No obedecemos para comprar el amor del Padre, sino porque fuimos amados en Cristo. No servimos para construir una escalera hacia el cielo, sino porque el cielo descendió hasta nosotros en la persona del Hijo. No hacemos buenas obras para ser vistos, sino para que otros vean la luz de Cristo y glorifiquen al Padre. Creyente, no desperdicies la vida que fue comprada con sangre. Persevera cuando el servicio resulte difícil. Lucha contra el pecado sin confiar en tu fuerza. Mantén los ojos en Jesús, quien inicia y perfecciona la fe. Si caes, arrepiéntete. Si te cansas, acércate al trono de la gracia. Si sientes temor, recuerda que tu pastor no abandona a sus ovejas. Vive esperando la gloria, la honra y la paz que Dios ha prometido. Busca la recompensa que viene de Él. Sirve mientras todavía tienes fuerzas. Ama a la iglesia, cuida a tu familia, socorre al débil y anuncia el evangelio. Hazlo todo sabiendo que ninguna labor realizada en el Señor es inútil.
Y tú que todavía permaneces lejos, no endurezcas hoy tu corazón. La historia terminará ante el tribunal de Dios, pero la puerta de la misericordia permanece abierta en este momento. Huye de tu justicia insuficiente y refúgiate en Cristo. En Él hay perdón para el culpable, justicia para el indigno, poder para una vida nueva y esperanza segura para la eternidad. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. True. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.